Los principios herméticos son una serie de enseñanzas filosóficas atribuidas a Hermes Trismegisto, padre de la filosofía hermética, sabio egipcio, y que se encuentran plasmados en la Tabla Esmeralda, un texto esotérico corto pero profundo que ha sido ampliamente estudiado y comentado a lo largo de la historia. Estos principios son fundamentales en la tradición hermética y han influido en diversas corrientes espirituales y filosóficas a lo largo del tiempo. Los 7 principios herméticos o leyes de equilibrio universal son los siguientes. Principio de mentalismo. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio es fundamental en la filosofía hermética y sostiene que el universo es una manifestación de la mente divina o mente universal, y que todo lo que existe en el macrocosmos tiene su correspondiente reflejo en el microcosmos, es decir, en el nivel más pequeño y personal de la realidad. Aquí, mente no se refiere exclusivamente a la mente humana o a la de algún ser consciente, sino a una inteligencia cósmica y omnipresente que subyace a toda la creación. Es una mente universal, infinita e insondable que abarca y permea todo lo que existe. También se le ha denominado conciencia universal, mente cósmica o conciencia divina. Algunas de las ideas clave asociadas con el principio del mentalismo son las siguientes. Creación mental. Según este principio, el universo es una creación mental, lo que significa que todo lo que vemos y experimentamos en el mundo físico tiene su origen en un plano mental o espiritual más elevado. En otras palabras, antes de que algo se manifieste en el mundo material, primero existe como una idea o pensamiento en la mente universal. Unidad y conexión. El principio del mentalismo destaca la unidad y la interconexión de todo lo que existe. Todo está vinculado y relacionado en la mente universal, lo que implica que estamos conectados con el cosmos y con todos los seres y objetos a nuestro alrededor. Esta idea se alinea con la noción de que todos somos uno. Influencia mental y espiritual. Según este principio, nuestros pensamientos, emociones y creencias tienen un impacto en la realidad que experimentamos. Nuestra mente y nuestras intenciones influyen en el flujo y desarrollo de los eventos en nuestras vidas y en el mundo en general. Esto sugiere que el enfoque en pensamientos y emociones positivas puede afectar de manera positiva nuestro entorno y nuestras experiencias. Macrocosmos y microcosmos. El principio del mentalismo también señala que los mismos patrones, leyes y principios que rigen el universo en su totalidad son aplicables en cada una de sus partes más pequeñas. Así, como menciona la frase hermética, lo que ocurre en el nivel más elevado, macrocosmos, es reflejado en el nivel más bajo, microcosmos, y viceversa. Esto sugiere que podemos entender la realidad más amplia estudiando y comprendiendo las partes más pequeñas que la componen. Desarrollo espiritual y autoconocimiento. El principio del mentalismo también tiene implicaciones para el crecimiento personal y espiritual. Al reconocer que la mente universal es la base de toda existencia, se sugiere que el conocimiento y la comprensión de esta mente pueden conducir a un mayor autoconocimiento y conexión con el ser esencial que hay en cada individuo. Principio de correspondencia. El principio de correspondencia es otro de los 7 principios herméticos y está estrechamente relacionado con el principio del mentalismo. Se expresa en la famosa frase hermética, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio sostiene que existen correspondencias y similitudes entre los diferentes planos de existencia y que los mismos patrones, leyes y principios que rigen el universo en su totalidad son aplicables en cada uno de sus niveles o dimensiones. Para comprender mejor el principio de correspondencia, es útil explorar algunas de las ideas fundamentales asociadas con él. Multidimensionalidad del universo. El principio de correspondencia sugiere que el universo es multidimensional y que existen múltiples planos de existencia, cada uno con sus propias características y leyes. Estos planos pueden incluir el plano físico, el mental, el espiritual y otros niveles sutiles de realidad. Cada plano está interconectado y se influye mutuamente,
lo que significa que lo que ocurre en un nivel puede tener efectos en otros niveles. Similitud entre macrocosmos y microcosmos. El principio de correspondencia también implica que hay una similitud entre el macrocosmos, el universo en su totalidad, y el microcosmos, los seres individuales o la realidad a una escala más pequeña. Así como los patrones y leyes del universo son consistentes en todas sus partes, también se manifiestan en cada individuo. Por lo tanto, podemos encontrar reflejos de la totalidad del universo en nosotros mismos. Las leyes de la naturaleza. El principio de correspondencia sugiere que las mismas leyes que rigen el funcionamiento del universo, como la ley de la gravedad, la ley de causa y efecto, las leyes de la física y las leyes espirituales, también se aplican en todos los niveles. Esto implica que las leyes que rigen nuestro mundo cotidiano también se reflejan en los planos superiores y viceversa. Conexión entre lo interno y lo externo. El principio de correspondencia sugiere que lo que sucede dentro de nosotros también tiene un reflejo en nuestro entorno externo y viceversa. Nuestra realidad interna, como nuestros pensamientos, emociones y creencias, puede influir en nuestras experiencias externas y en la forma en que percibimos el mundo. Herramienta para el conocimiento. El principio de correspondencia es una herramienta poderosa para el conocimiento y la comprensión del mundo. Al observar las similitudes y correspondencias entre diferentes fenómenos y planos de existencia, podemos obtener una visión más profunda de la naturaleza de la realidad y del funcionamiento del universo. Principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio sostiene que todo en el universo está en constante movimiento y vibración. Desde las partículas subatómicas hasta las estrellas en el cielo, todo está en movimiento, y este movimiento genera una vibración o frecuencia característica. Para entender más a fondo el principio de vibración, es útil explorar algunas de las ideas clave asociadas con él. Todo es energía en movimiento. Según este principio, en última instancia, todo lo que percibimos como sólido, líquido o gaseoso está compuesto por partículas subatómicas que están en movimiento constante. Incluso lo que parece inmóvil a simple vista, como una roca o un objeto inanimado, está formado por átomos y moléculas que están vibrando a nivel subatómico. Frecuencias y vibraciones únicas. Cada objeto, sustancia o ser en el universo tiene su propia frecuencia de vibración característica. Estas vibraciones varían en su velocidad, amplitud y patrón, lo que le da a cada cosa su identidad y propiedades únicas. En la ciencia, esto se relaciona con la teoría de que cada átomo o molécula tiene su propio espectro de frecuencias vibracionales. Influencia en el estado de ánimo y la salud. El principio de vibración sugiere que las vibraciones de las cosas y las personas también pueden afectar nuestro estado de ánimo y bienestar. Por ejemplo, escuchar música alegre puede elevar nuestro ánimo porque las frecuencias de la música positiva se sintonizan con nuestra propia energía, mientras que la música discordante puede tener un efecto negativo. Interacción de vibraciones. Las vibraciones interactúan y se influyen mutuamente. Cuando dos objetos o sustancias vibran en resonancia, es decir, en la misma frecuencia o una relación armónica, pueden amplificar sus efectos mutuos. Por otro lado, cuando las vibraciones están en desacuerdo, pueden anularse o disminuir su intensidad. Ley de atracción. El principio de vibración también se vincula con la popular ley de atracción, que sugiere que atraemos a nuestras vidas experiencias y personas con frecuencias vibracionales similares a las nuestras. Esto implica que nuestros pensamientos, emociones y estados de ánimo pueden influir en el tipo de experiencias que atraemos. Uso en prácticas espirituales y curativas. Diversas tradiciones espirituales y prácticas curativas han empleado el entendimiento de las vibraciones para equilibrar y armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu. Por ejemplo, la medicina tradicional china utiliza conceptos como el chi, energía vital, y los meridianos para restaurar el flujo adecuado de energía y promover la salud. Principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su opuesto,
los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio sostiene que todo en el universo tiene su polaridad u opuesto complementario, y que estos polos son inseparables y coexisten en todas las cosas. Para comprender más a fondo el principio de polaridad, es útil explorar algunas de las ideas fundamentales asociadas con él. Dualidad en la naturaleza. El principio de polaridad nos recuerda que la dualidad es una característica inherente de la realidad. Encontramos polaridades en todas partes, día y noche, luz y oscuridad, masculino y femenino, frío y calor, amor y odio, etc. Cada aspecto de la existencia tiene su opuesto complementario. Complementariedad y balance. Los polos opuestos son necesarios para definirse mutuamente. No puede haber luz sin oscuridad, ni arriba sin abajo. Estas polaridades se equilibran y complementan entre sí para formar un todo coherente. La armonía y el balance entre las polaridades son esenciales para mantener el orden y el flujo de la vida. Gradualidad y transición. El principio de polaridad también destaca que los polos opuestos pueden tener diferentes grados o niveles. Por ejemplo, la temperatura puede variar desde el frío más extremo hasta el calor más intenso. Esta graduación y transición entre los opuestos crea una escala continua de posibilidades. Unidad en la dualidad. A pesar de las aparentes diferencias entre los polos, el principio de polaridad señala que en un nivel más profundo, los opuestos son idénticos en naturaleza. Esto sugiere que, en última instancia, hay una unidad subyacente que trasciende las diferencias superficiales. Resolución de paradojas. El principio de polaridad nos invita a abrazar las paradojas y entender que, en la búsqueda de la verdad, a menudo encontraremos aparentes contradicciones que pueden reconciliarse. La dualidad aparente es solo una perspectiva limitada de la realidad, y es posible encontrar una comprensión más amplia que unifique las aparentes contradicciones. Transformación y cambio. El reconocimiento de la polaridad implica que todo en el universo está en constante cambio y transformación. Los opuestos pueden alternar o cambiar con el tiempo, y esta dinámica es esencial para el crecimiento y la evolución en la vida. Principio de ritmo. Todo tiene su flujo y reflujo, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. Este principio sostiene que todo en el universo está sujeto a un ritmo y ciclo constante de avance y retroceso, de ascenso y descenso, al igual que el movimiento de un péndulo. Para comprender más a fondo el principio del ritmo, es útil explorar algunas de las ideas fundamentales asociadas con él. Ciclos naturales. El principio del ritmo nos recuerda que los ciclos naturales son una parte inherente de la existencia. Observamos ciclos en todas partes, el día y la noche, las estaciones, las fases de la luna, el ciclo de vida de las plantas y animales, etc. Estos ciclos rítmicos influyen en todas las áreas de la vida y se reflejan tanto en la naturaleza como en nuestras experiencias personales. Fluctuaciones y alternancia. El ritmo implica que todo tiene su flujo y reflujo, y que los eventos y circunstancias están sujetos a cambios y fluctuaciones constantes. Nada permanece en un estado fijo y estable por mucho tiempo, ya que todo se mueve entre estados opuestos y complementarios. Equilibrio y compensación. El principio del ritmo destaca que el ritmo es una forma de compensación. Cuando algo alcanza su punto máximo en una dirección, tiende a dirigirse hacia la dirección opuesta para restaurar el equilibrio. Por ejemplo, después del día viene la noche, después del verano viene el invierno. Estos cambios cíclicos mantienen el equilibrio en el universo. Patrones y repeticiones. El ritmo implica la repetición de patrones y la aparición de eventos similares a lo largo del tiempo.
Al observar los ciclos y ritmos en la naturaleza, podemos identificar patrones y tendencias que nos ayudan a predecir y comprender los eventos futuros. Adaptación y aprendizaje. El reconocimiento del ritmo en nuestras vidas nos invita a adaptarnos a los cambios y aprender de las experiencias pasadas. Al comprender que los ciclos son inevitables, podemos prepararnos mejor para los altibajos de la vida y aprender a fluir con los cambios en lugar de resistirlos. Transformación y crecimiento. El ritmo es una fuente de transformación y crecimiento. A través de los ciclos, experimentamos oportunidades para aprender, evolucionar y mejorar. Los momentos de descenso y retroceso pueden ser vistos como oportunidades para reflexionar, sanar y prepararnos para un nuevo ciclo ascendente. Principio de causa y efecto. El principio de causa y efecto, también conocido como el principio de causalidad, es uno de los 7 principios herméticos y es fundamental tanto en la filosofía hermética como en muchas otras tradiciones filosóficas y religiosas. Se expresa en la siguiente frase: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley, la suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Para comprender más a fondo el principio de causa y efecto, es útil explorar algunas de las ideas fundamentales asociadas con él. Relación de causa y efecto. El principio de causa y efecto establece que para cada efecto que observamos, siempre hay una causa o una serie de causas que lo preceden. Cada acción tiene una reacción y cada efecto tiene su origen en una causa específica. Ley universal e inmutable. El principio de causa y efecto es una ley universal que opera en todos los niveles y aspectos del universo. Es una ley inmutable y no discriminatoria, afecta tanto a seres humanos como a objetos inanimados, y no se ve afectada por el tiempo o el espacio. Karma y consecuencias. El concepto de karma en muchas tradiciones es una manifestación del principio de causa y efecto. El karma sostiene que nuestras acciones, pensamientos y emociones tienen consecuencias que regresan a nosotros en algún momento, ya sea en esta vida o en futuras reencarnaciones. Libre albedrío y responsabilidad. Aunque estamos sujetos a la ley de causa y efecto, también tenemos libre albedrío para elegir nuestras acciones y decisiones. Nuestras elecciones, sin embargo, estarán sujetas a las consecuencias correspondientes. Entendimiento y predicción. El principio de causa y efecto nos permite entender cómo funcionan las cosas en el mundo y predecir resultados basados en las causas que las generan. Esto es esencial para el avance científico y el conocimiento de la naturaleza. Interconexión de eventos. El principio de causa y efecto sugiere que todo está interconectado. Un evento puede ser la causa de otro, y este, a su vez, puede generar otros efectos. Esta red de causas y efectos crea una intrincada red de relaciones en el universo. Leyes naturales y leyes espirituales. El principio de causa y efecto se aplica tanto a las leyes naturales, como las leyes físicas que rigen el mundo material, como a las leyes espirituales, que gobiernan el mundo interno y las dimensiones espirituales. Principio de generación. El principio de generación, también conocido como el principio de género, es otro de los 7 principios herméticos y se expresa en la siguiente frase: el género existe en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos. Este principio enfatiza que existe una dualidad de género en todo el universo, que va más allá de las nociones tradicionales de género humano y se refiere a la polaridad presente en todas las cosas y procesos de la naturaleza. Para comprender más a fondo el principio de generación, es útil explorar algunas de las ideas fundamentales asociadas con él. Dualidad creativa. El principio de generación sugiere que hay una polaridad creativa en todas las cosas, que se manifiesta en la presencia de lo masculino y lo femenino. No se trata simplemente de una distinción de género, sino de una dinámica de fuerzas complementarias y opuestas que trabajan en conjunto para crear y manifestar la vida y la realidad.
Representación simbólica. En muchas tradiciones espirituales y filosóficas, lo masculino y lo femenino son considerados símbolos de aspectos universales como la fuerza y la suavidad, la acción y la receptividad, lo activo y lo pasivo. Estos símbolos se encuentran en la naturaleza, en las fuerzas cósmicas y en los procesos creativos de la vida. Polaridad en la creación. El principio de generación también implica que en la creación y manifestación de cualquier cosa hay un proceso de polaridad involucrado. Por ejemplo, en la reproducción sexual de los seres vivos, se requiere de la unión de elementos masculinos y femeninos para crear nueva vida. Ley de correspondencia. El principio de generación se relaciona con el principio de correspondencia, que establece que hay correspondencias entre los diferentes planos de existencia. Esto significa que también hay una polaridad de género en los planos más sutiles y espirituales. Equilibrio y armonía. El entendimiento del principio de generación nos invita a buscar el equilibrio y la armonía entre lo masculino y lo femenino, tanto en nosotros mismos como en la sociedad y en la naturaleza. Reconocer y honrar la importancia de ambas polaridades contribuye a un mayor sentido de unidad y respeto por la diversidad. Creación y transformación. La dualidad creativa también se aplica a la transformación y cambio constantes en la naturaleza y en nuestras vidas. El principio de generación implica que hay ciclos de creación y destrucción, de nacimiento y muerte, que permiten el flujo y evolución del universo.